Se nos dan los vectores en el conjunto B forman una base. Se nos pide que encontremos la B coordenadas del vector X, donde el vector X tiene coordenada 18, 10 en relación con la base estándar. Las coordenadas del vector X en relación con la base B, o el vector de coordenadas Bx son iguales a la matriz de transición de S a B. Multiplicado por las coordenadas del vector X en relación con la base estándar. Y la matriz de transición de S a B es igual a la inversa de la matriz de transición de B a S. Y luego aún tenemos multiplicado por el vector X en relación con la base estándar. Y la inversa de la matriz de transición de B a S es igual a la inversa de la matriz formada usando los vectores base del conjunto B. Por lo tanto, necesitamos encontrar el inversa de la matriz formada. Usar los vectores base del conjunto B, donde la primera columna es el primer vector base de -7, -4, y la segunda columna era el segundo vector base de 2, 1. Y luego tenemos momentos en los que coordenadas del vector X relativas a las bases más delgadas, que son las coordenadas dado, 18 y 10. El siguiente paso es encontrar la inversa de esta matriz de 2 por 2, lo que ya he hecho para ahorrar tiempo. La primera fila de la inversa es 1, -2 y la segunda fila es 4, -7. Y luego tenemos momentos las coordenadas 18, 10. Esta matriz de 2 por 2 es la matriz de transición de S a B. ¿Qué es lo que necesitamos convertir de la base estándar coordenadas a coordenadas B? Multiplicando. La primera coordenada es una vez 18 más negativo, 2 veces 10, que es 18 más negativo, 20, o -2. Y la segunda coordenada es 4 veces 18 más -7 por 10, que es 72 más 70 negativo, que es 2 positivo. Así que ahora sé que la B coordenadas del vector X, o las coordenadas del vector X en relación con la base B son 2 negativos. Espero que te haya resultado útil.